Hola, buenas tardes. Soy la maestra María Guadalupe Osorio y vamos a empezar a trabajar la clase de aplicación de estructuras de control con lenguaje de programación. En esta clase vamos a ver diferentes temas como son la construcción de algoritmos, sentencias de control como lo que son la if, los for, los do while, em, el break, el continue. También vamos a estar viendo lo que son funciones, arreglos, y esta clase va a llegar hasta lo que son apuntadores y cadenas. Debido a que la clase es introducción a la programación. Bueno, en este sentido, nosotros vamos a estar realizando diferentes ejercicios. Vamos a hablar sobre cada una de los estructuras que se están mencionando y vamos a estarlo subiendo en nuestro canal, en el canal Guadalupe Osorio, para que ustedes se puedan suscribir y tengan las actualizaciones más recientes sobre los videos que vamos a estar realizando. Pues comencemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para empezar nuestro tema, tenemos que definir lo que es un algoritmo. En este caso, como se ve en la pantalla, un algoritmo se define como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problema. En este caso, un algoritmo entonces se van creando modelos para que nosotros los podemos utilizar posteriormente para, digamos, la resolución de estos problemas. Un ejemplo de ello podría ser un menú. En el menú de comidas, directamente lo que es para realizar ciertos tipos de comida, pues son modelos que, por ejemplo, los chefs o las amas de casa utilizan para realizar una cierta comida en especial. Por ejemplo, se me viene a la mente cómo se realiza un huevo estrellado. Entonces, en este caso, en el menú va a venir directamente los datos que nosotros vamos a necesitar, por ejemplo, qué insumos se necesitan para realizar el pastel, o perdón, el huevo estrellado. En este caso sería, por ejemplo, el huevo, el aceite, la sal, los materiales, por ejemplo, con que se van a realizar, que sería en este caso los instrumentos, sería el sartén, una pala para poder sacar el huevo. Necesitaríamos estufa, tendríamos que tener el gas, ¿qué más? Un plato para servir, ah, y demás insumos que se puedan estar trabajando con esto para la obtención de un huevo estrellado. Entonces, en este contexto, en el libro de menú nos va a decir cada uno de los pasos que tenemos que hacer para obtener, en este caso, el huevo estrellado. Y cada vez que repitamos o cada vez que nosotros veamos el menú, pues directamente podríamos decir que se va a repetir n veces cuanto nosotros hagamos el huevo estrellado. Entonces, por eso se dice que es una cuestión de un modelo. Entonces, en este caso, para poder realizar nuestro algoritmo, lo primero que nosotros necesitamos es tener creatividad. Eh, en la cuestión de la creatividad, nosotros tenemos que ir viendo cuáles pueden ser las circunstancias, eh, qué instrumentos podemos utilizar para que nos salga mejor, eh, pues directamente cuáles pueden ser
las limitaciones que pueda tener nuestro modelo. Digamos, se me ocurre ahorita decir esta cuestión de esta creatividad. Nos ponen a resolver un laberinto y en ese laberinto nosotros tenemos que encontrar la salida. Ese sería nuestro problema. Entrar al laberinto y encontrar nuestra salida. Pero el problema es que en el laberinto nosotros no nos podemos detener porque va a haber una limitación. De acuerdo al tiempo se van a ir cerrando las paredes y nos pueden aplastar. Entonces, esa es una limitación. Otra de las limitaciones es de que a lo mejor también nos meten al laberinto con una especie de alienígena que come humanos, ¿no? Y entonces esa sería otra de las cuestiones de nuestros limitantes. Y entonces nosotros tendríamos que ver cuáles pueden, de acuerdo a nuestra cuestión de nuestra creatividad, buscar las herramientas, buscar la mejor forma de realizar el trabajo y en cierto momento minimizar recursos. Esa sería la cuestión de la creatividad. Otra es que también necesitamos tener la cuestión de los conocimientos. En lo que se refiere a la cuestión de los conocimientos, nosotros tenemos que investigar y empaparnos sobre lo que vamos a realizar. Por ejemplo, se me ocurre decir, en este caso voy a hacer un algoritmo sobre matemáticas, digamos, de alguna fórmula matemática. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que investigar cuáles son los limitantes de esa fórmula matemática, cuáles son los datos que puede utilizar. Entonces, aquí en este caso nos tenemos que volver un poco especialistas en el tema de lo que va a ser nuestro programa y para poderlo plasmar directamente en nuestro algoritmo o en nuestro programa. ¿Qué quiere decir en este caso? Nosotros a lo mejor en cierto momento no vamos a ser todólogos, pero nuestro programa tiene que ser especialista en el tema que se va a utilizar. Por ejemplo, se me ocurre ahorita hablar sobre la cuestión de un robot que opera, digamos, hace operación gástricas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tener el conocimiento de todas las posibilidades de lo que se puede ocurrir con un especialista, digamos, por ejemplo, con un gastroenterólogo, buscar digamos, toda la información y las acciones que realiza el gastroenterólogo para que nuestro algoritmo tenga también esa información y el brazo robótico pueda trabajar a la par de un gastroenterólogo o pueda trabajar de forma individual como si fuera el experto gastroenterólogo. Entonces, por eso nosotros necesitamos implementar cuestiones de conocimientos a nuestro algoritmo. Después, otra de las cosas es que los algoritmos van a tener ciertas características. En este caso, la primera característica es que el algoritmo tiene que ser preciso. ¿Qué es esto? Que no debe existir ambigüedades. O es rojo o es rojo, ¿sí? Pero no es medio rojo. Entonces, en este caso, tiene que ser completamente preciso. Segunda característica, el algoritmo tiene que ser definido. Ok, en este caso, si se sigue un algoritmo dos o más veces, en este caso se obtendrá el mismo resultado tantas veces se ejecute ese algoritmo. Si en este caso el robot operó una gastroenteritis o por ejemplo una apendicitis, entonces en este caso cuando vuelva a operar, en cierto momento va a operar directamente como operó la primera vez con la precisión necesaria. Y así consecutivamente, cada vez que ejecutemos el programa, lo va a realizar. Es por eso que nosotros necesitamos que tenga todos los conocimientos para que en cierto momento, si se llega a encontrar digamos,
contratiempo lo sepa resolver. ¿Por qué? Porque va a tener todo el conocimiento que es necesario de acuerdo al tema en el cual se ejecute el algoritmo. Después, en este caso, el algoritmo debe ser finito. En este caso, debe terminar en algún momento. O sea que en cierto momento los algoritmos van a tener un inicio y van a tener un fin. Ahora, los elementos que va a tener el algoritmo, en este caso, el primer elemento que va a tener el algoritmo viene siendo la entrada. Aquí en la cuestión de la entrada vamos a estar hablando de los datos que van a entrar o que va a necesitar nuestro algoritmo para poder resolver algún problema. Por ejemplo, en la cuestión, si lo podemos ver de esa forma, en la cuestión de la suma de dos valores, vamos a tener un problema que es sumar dos valores. En primera instancia necesitamos el valor de estos valores. Por ejemplo, si en este caso tengo la variable A y la variable B, voy a necesitar como entrada el valor de la variable A y el valor de la variable B para poder realizar en este caso el algoritmo. Entonces vamos a tener pues la necesidad de la información que se le dé al algoritmo. En este caso, aquí en la lámina dice, es la información dada al algoritmo o los valores con los que se va a trabajar. Lo que les estaba diciendo de la cuestión de la variable A y la variable B, para sumarse necesitamos sus valores. Posteriormente tenemos el siguiente elemento, que es el elemento proceso. En este caso, el elemento proceso viene siendo los datos necesarios para que a partir de un dato de entrada se pueda llegar a un resultado. Bueno, la cuestión del proceso viene siendo más las acciones que se van a ejecutar para la transformación directa de la información de entrada. Entonces, en este caso, por ejemplo, en nuestro punto donde vamos a sumar dos valores, que es el A más B, el proceso directamente viene siendo la suma, para que en este caso viene siendo la acción que va a realizar el algoritmo. O, por ejemplo, en la cuestión del brazo robótico, el proceso para nosotros va a ser la cuestión de la operación. Después, en este caso, viene otro de los elementos, es el elemento salida. El elemento de salida viene siendo los resultados finales o la transformación de las entradas a través de una acción. Entonces, en este caso, de los resultados que nosotros obtenemos de los procesos, esto viene siendo la cuestión de la salida. En los procesos, por ejemplo, en la cuestión de los algoritmos, se supone que esa salida ya debe haber sido verificada. ¿Por qué? Porque dentro de la cuestión del proceso vamos a tener ciertos puntos de verificación donde vamos a decir si nuestro resultado va a tener, digamos, la calidad deseada por ya sea el consumidor o por otros datos que vayan a necesitar los resultados de nuestros algoritmos. Podemos ver como si fuera una cuestión de una empresa, ¿no? Por ejemplo, la Volkswagen. La Volkswagen tiene un control de calidad para la cuestión de la entrada, digamos, de todos los insumos para una cuestión de un coche. Después ya tienen los insumos, esos insumos pasan al proceso para, por ejemplo, para la cuestión del armado de un automóvil. En la cuestión del armado de automóvil pasan por diferentes secciones, por ejemplo, unos ponen el chasis, otros ponen el motor, digamos, otros ingenieros ponen la cuestión de las direcciones, etcétera, etcétera, hasta que llega un momento que tiene un proceso
de salida, pero entre cada uno de los procesos de acción en la cuestión de la Volkswagen, antes de pasar directamente a otro espacio, directamente, por ejemplo, del chasis, de poner el chasis a poner el motor, hubo un proceso de verificación. Y entonces en este caso, directamente, cuando ya sale el automóvil, ya se verificaron las demás acciones. Pero al último, en la Volkswagen, hay un proceso todavía de verificación. Y dices, bueno, y si ya verificaron todo, ¿para qué van a verificar? Van a verificar que realmente hayan verificado todo lo que, toda la cuestión del automóvil, para que en cierto momento pase otro proceso que sería la entrega del automóvil a un almacén, que en este caso sería la salida. Entonces, se supone que los resultados finales o la transformación de las entradas a través de una acción se denomina, en este caso, salida. Bueno, los algoritmos pueden ser de diferentes tipos. En este caso, pueden ser recursivos, pueden ser, en este caso, de los que llegan a tener el nombre de divide y vencerás. Bueno, vamos explicando un poco la cuestión de los algoritmos recursivos. Bueno, más adelante lo vamos a explicar en, digamos, en otros videos con más detenimiento. Pero en este caso, por ejemplo, la cuestión de recursividad es de que, por ejemplo, el algoritmo va realizando una cuestión cíclica hasta que se cumplan ciertas condiciones. En el de divide y vencerás, lo que va a hacer es crear submódulos que van a realizar diferentes acciones para la cuestión de un resultado final. En este caso, por ejemplo, se pueden crear funciones o procedimientos, y entonces en este caso la función y procedimiento van realizando digamos, pequeñas acciones de un total de una acción total, más bien dicho. Muy bien. Después, por ejemplo, tenemos lo que son la programación dinámica, del algoritmo de voraz, el de algoritmo de fuerza bruta y el algoritmo de vuelta atrás. Bueno, más adelante, como les estaba diciendo, vamos a explicar cada uno de ellos para no detenernos, y posteriormente en el transcurso de este curso los vamos a ir tratando y explicando con más detenimiento. Bueno, los algoritmos los podemos representar directamente por lo que se denomina diagramas de flujo. En este caso, los diagramas de flujo es una representación esquemática de dichas acciones. Si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, ahorita tengo una imagen de un diagrama de flujo en donde, por ejemplo, se crea un inicio, va a tener un sistema de acción, o sea, en este caso, por ejemplo, los rectángulos son acciones, los rombos son decisiones, y en este caso, por ejemplo, los cilindros son almacenamiento, y ay, se me fue el nombre. Bueno, te vamos a tener que, por ejemplo, en este caso, los círculos que tenemos van a ser inicio y fin del procedimiento. Bueno, un diagrama, como les estaba diciendo, un diagrama de flujo describe un proceso o un sistema o directamente un algoritmo. Entonces, en este caso, estos diagramas pueden contener figuras geométricas, lo que son las flechas contenedoras, pueden describir procesos simples o con múltiples pasos y rutas. Por ejemplo, el algoritmo que ahorita vimos hace un rato
es directamente, tiene diferentes rutas y diferentes acciones. También los elementos o los símbolos del diagrama son los siguientes. Ahorita viene el símbolo que no me acordaba hace un rato, pero por ejemplo, en este caso, el primer símbolo es de inicio y final, y este caso representa directamente lo que es el inicio o final del algoritmo o del proceso, dependiendo. Las flechas, o en este caso, son las líneas de flujo. Siempre vamos a saber cómo va la información de acuerdo a la punta de la flecha que nos está indicando. O sea que en este caso la punta nos va a decir la dirección o la acción subsecuente de la acción anterior. Entonces, en este caso indica el orden de la ejecución de las operaciones y en este caso nos va a indicar cuál es la siguiente instrucción a trabajar. Después, en este caso, el trapecio, el rombo que tenemos hasta abajo, directamente viene siendo nuestro sistema de decisiones. En este caso, por ejemplo, en la cuestión en todos los problemas, nosotros nos vamos a encontrar decisiones a realizar. Por ejemplo, en este caso, si llueve, tengo que llevar sombrilla. Si no llueve, no llevo sombrillas. Es una cuestión de decisión. Entonces, aquí en este caso, en la cuestión del rombo, que es el último de las imágenes, nosotros vamos a tener la cuestión de las decisiones. Por lo regular, las decisiones en este caso siempre son binarias. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un resultado de sí o un resultado de no. Entonces, en este caso, por eso es un elemento binario. Y como dice, en este caso nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. O sea, que en este caso va a tener true o va a tener false directamente. Después, en este caso, el siguiente elemento, que es un rectángulo, viene siendo siempre los procesos. En este caso representa cualquier operación que nosotros hagamos. Por ejemplo, la suma A más B, ahí directamente tendría que estar el proceso. Y la cuestión también de asignaciones. Por ejemplo, en cierto momento, A más B igual a C. Nosotros cuando sumamos A más B y le damos el signo igual, estamos asignando el valor del resultado de la suma a una variable C. Entonces, en este caso, siempre va a tener directamente el valor que va a tener la cuestión de las asignaciones, las operaciones que nosotros vamos a trabajar. Y por último, que es el símbolo que se encuentra a la mitad, es el de entradas y salidas. Este representa la lectura de datos. Entonces, cada vez que veamos este símbolo, va a ser directamente la cuestión de una entrada o una salida de datos, que después vamos a ver otros tipos de salida, por ejemplo, el de impresión, que en este caso nos va a servir para la cuestión de indicar una, una impresión, ya sea en pantalla o ya sea en la cuestión de impresora. O por ejemplo, vamos a ver en cierto momento tinaquitos, bueno, eh, vamos a ver um, algunas tinaquitos que nos van a representar en cierto momento lo que son bases de datos y que van a representar ya sea la entrada, la lectura de datos o que en cierto momento nosotros vamos a guardar datos en esa información y se consideran como sistemas de almacenamiento. Bueno, aquí en este caso tenemos el primer diagrama de flujo
Es un ejemplo en donde nosotros vamos a establecer si queremos café, ¿no? Nuestro problema es, ¿quiere café o quiero café? Si nosotros estamos hablando en este caso, digamos, si habláramos con una cuestión hacia un robot, nosotros le decimos, preguntamos, ¿quiero café? Y entonces en este caso la primera condición es ver si existe el café. Nos dice en el rombo, dice, ¿hay café? Si dice que sí, lo único que va a hacer es calentar el café y después servir en una taza y añadir el azúcar. En este caso, esos dos, lo que es calentar el café y servir en una taza, directamente es un proceso. Pero viene de un proceso donde la decisión fue positiva. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nos respondieron true o nos respondieron sí, si existe café. Pero también en cierto momento, si nos hubiera dicho no, no hay café, entonces la máquina o la persona, eh, tendría que preparar la cuestión del café, hacer café y luego ya que hizo el café, servir en la taza y añadir el azúcar. Es una cuestión de procesos, pero de un lado, en el extremo izquierdo, directamente nos da el false o el no. Y en el extremo derecho nos da el true o el sí. Pero ambos coinciden después de realizarse la acción en otro proceso, que en este caso es servir en taza y añadir azúcar. Después de eso continúa, de acuerdo a la cuestión de las flechas, hacia otra decisión. En este caso, esa decisión pregunta, ¿está dulce? Bueno, se supone que el proceso vino y anterior nos dijo que sí se añadió azúcar, pero en este caso la calidad del producto va a depender de ciertas reglas. Por ejemplo, en su caso a lo mejor ustedes no toman café con azúcar. En el caso de su servidora, pues le fascina el azúcar, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor le pongo media taza de azúcar y lo demás es café. Entonces, a mí si me preguntan, ¿está dulce y nada más de añadir una cuchara? Pues yo voy a decir no. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Añadirle azúcar hasta que se cumpla la condición de si está dulce. Pero, por ejemplo, aquellas personas que no les gusta mucho el azúcar y está normal, le preguntan, ¿está dulce? Ellos dicen sí y entonces directamente se va a la salida. ¿Y cuál es la salida? El resultado, que en este caso el fin de nuestro procedimiento es el tomar el café. Entonces, en este contexto tenemos el primer pequeño ejemplo de cómo utilizar la cuestión de los algoritmos y expresarlo dentro de una cuestión de un diagrama de flujo. Muy bien. Otros símbolos que utilizan los diagramas de flujo, por ejemplo, en la cuestión de las condiciones, es, por ejemplo, aquí la cuestión de las condiciones es el rombo, donde vamos a tener el true o el false. Pero esta es una bifurcación condicional, que quiere decir que solamente vamos a tener un sí, ¿sí? En cierto momento. Si sucede esto, puedes hacer una cosa que puede ser verdadera, pero si sucede otra cosa, vas a hacer lo que es false o el no. Pero también llega un momento que vamos a tener interacciones o llamadas bucles iterativos. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar viendo que se llene la lavadora, digamos. Entonces, el control de la lavadora va a tomar, digamos, va a vertir agua hasta que se llene el nivel o que llegue hasta un peso debido
para que se pueda activar la cuestión de la lavadora. Otro ejemplo sería de la cuestión iterativa, sería llenar una caja de producto de latas de elote. Los productos de la lata de elote son 13 latas. Entonces el brazo robótico va a estar poniendo la lata, dice, hasta que se llene las 13 latas. Por ejemplo, acá nos dice while y lo va a estar haciendo hasta que directamente sea 20 latas o sea el número 20. Entonces, terminando el número 20 o el número 13, que era el número de mis elotes que podía establecerse en la caja, entonces hasta ese momento se va a realizar directamente nuestro proceso y llegaría a repetir después otra caja dependiendo de lo que fuera. Si no, en este caso, ahora la caja, bueno, si fuera la única caja de los 13 elotes, pasaría a otro proceso para a lo mejor etiquetado o cosa por el estilo. Después, en la siguiente, tenemos que, digamos, en este caso, esos círculos donde tenemos inicio y fin, es el principio y fin del programa. Después tenemos directamente la cuestión de los datos y resultados, lo vamos a expresar en este caso, y los rectángulos, digamos, viene siendo la asignación de variables. Cuando tengamos un rectángulo con las esquinas redondeadas, se va a denominar subrutina. Bueno, es una simbología que más adelante vamos a estar viendo para poderla trabajar. Acá tenemos otro diagrama de flujo donde tenemos directamente el inicio. Van a leer datos, que en este caso los datos son A, B, C, que vamos a ver más adelante que a estos datos se les denomina variables. Después viene una cuestión de un proceso donde esas variables van a tener ciertas operaciones. Este diagrama es un diagrama de flujo que resuelve las ecuaciones, una ecuación cuadrática. Entonces, en este caso, ya teniendo en cierto momento ese proceso, vemos directamente si el primer resultado es mayor que 0, debido a que en cierta forma, cuando tenemos una fórmula cuadrática, pues directamente una resolución de un sistema cuadrático, si el valor que vamos a resolver en una cuestión de una división es igual a 0, como numerador, pues en este caso no tendría ninguna solución. Perdón, como numerador no tendría ninguna solución. Entonces después directamente si dice que sí es es mayor que 0, pues realiza otra función y entonces pone una cuestión de resultado. Pero si dice que no, entonces no hace ninguna acción, no va a tener ninguna solución, imprime no hay solución y al final pone fin del programa. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, los vamos a ir haciendo en la pizarra pues, para practicar un poco sobre la cuestión de la creación de los algoritmos. Vamos a tener el primer ejercicio, nos dice, desarrolle un algoritmo que permita leer dos variables y determine cuál de las dos variables es el mayor y que lo imprima. Bueno, en este caso vamos a ir escribiendo en la pizarra la sentencia que nos están pidiendo, desarrollar un algoritmo
que permita leer dos valores no se ve el de dos valores, que permita leer, vamos a ponerlo acá abajo, dos valores que permita leer dos valores y determine cuál de los dos valores es el mayor. Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso es ver la información que empezamos a tener. Y para ello, en este caso, vamos a valer de una herramienta a la cual vamos a llamar pseudocódigo. Un pseudocódigo en pues se refiere a una forma en que nosotros vamos a expresar, o más bien la forma en que nosotros vamos a expresar los diferentes pasos que se van a realizar en el programa. En este caso, el pseudocódigo nos aproxima al lenguaje de programación, aunque no es un lenguaje de programación, puesto que en este caso está hecho en lenguaje normal, por ejemplo, como si estuviéramos platicando, pero nos ayuda a estructurar directamente una sintaxis o una gramática de nuestro programa. Ahora, en este caso, por ejemplo, la cuestión de nuestro pseudocódigo que vamos a estar trabajando es con lenguaje común, el lenguaje común, pero en este caso, este lenguaje común nos va a ir dando paso a paso lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, el primer punto que vamos a trabajar es crear el inicio. Acuérdense que todo programa debe tener, todo algoritmo y pseudocódigo y programa tiene que tener un inicio. Después, en este caso, empezamos a ver las características de los que se refieren en nuestro programa. Por ejemplo, en este caso nos están pidiendo dos valores. Aquí en nuestro programa nos piden dos valores, entonces necesitamos tener esos dos valores. Entonces tendríamos una variable A para el primer valor y otra variable B para el segundo valor. Pero en la cuestión de computación, una de las cosas es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando sobre la cuestión de variables o de valores, necesitamos establecerles un espacio de memoria a estas variables para que vayan guardando directamente los valores que ellas tienen. Entonces necesitamos crear sus espacios de variables. Entonces, por eso, en este caso, vamos a inicializar la variable A y la variable B. Entonces, cuando inicializamos las variables, directamente el valor que se obtiene en este caso en cada una de las variables, por ejemplo, en la variable A, el espacio está vacío, entonces se representa con un 0.
y también en la variable b va a estar con un valor 0. Entonces, en este caso, inicializamos a y b con el valor 0. ¿Por qué? Porque directamente no tiene ningún valor en ese momento. Después, en este caso, necesitamos decirle al usuario qué es lo que necesitamos de él. Todos los programas tienen una cuestión, una pantalla que nos dice introduzca el código, introduzca su nombre o cualquier otra cosa. Entonces tiene que haber un mensaje para poder interactuar entre los máquina y los usuarios. Entonces en este caso nosotros necesitamos un anuncio. Entonces en este caso vamos a decir que imprime y le vamos a poner el anuncio que necesitamos que imprima. Introduzca dos valores distintos, vamos a ponerle. Ya que imprima, en este caso ya imprimió esos dos valores y después en este caso le vamos a decir que lea los valores para que en cierto momento en nuestra pantalla aparezca un cursor esperando que el usuario, por ejemplo, acá viene nuestro mensaje de que introduzca los valores y entonces directamente va a aparecer un pequeño cursor en nuestra pantalla esperando la información del usuario. Entonces, en este caso, necesitamos darle la entrada a la información del usuario. Entonces, en este caso, tendríamos que decir que lee A, que va a ser la primera letra, y después que lea B, para que vayan teniendo la cuestión de los valores. Ya que leyó en este caso, después lo que tenemos que decir, en este caso, vamos a determinar ahora aquí en nuestro ejercicio, nos pide determine cuál de los dos valores es mayor. Entonces, en este caso, como estaba diciendo al principio, la cuestión del algoritmo nos dice que tenemos que tener la experiencia y tenemos que tener el conocimiento de cómo vamos a resolver estos problemas. Entonces, si tenemos en este caso la cuestión de experiencia, vamos a ir viendo, cuando empezamos a comparar números, de acuerdo a nuestra cuestión de nuestra experiencia, podemos tener tres resultados posibles cuando comparamos dos números. Por ejemplo, puedo tener que en el primero la letra A sea igual a B, ese es el primer resultado. El segundo resultado, en este caso, de que A sea mayor que B. Y el tercer resultado, en este caso, sería que A sea menor que B. Eso sería en la cuestión de esos resultados que tendríamos que establecer. Entonces, a cada uno de los resultados le tenemos que dar un valor o una salida posible a nuestro programa. Por ejemplo, vamos a borrar esto. Se supone que sigue hacia abajo nuestro pseudocódigo, pero mi pizarra es un poco pequeña, entonces por eso borré lo de arriba. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahora vamos a ir dando la cuestión de los resultados, dependiendo de los resultados, vamos a ir dando directamente una salida para cada uno de los casos. Por ejemplo, si A, vamos a decirle, aquí en este caso sería el 6, perdón, si A es igual a B,
Entonces, vamos a poner 7. Imprime los números son iguales. Después, en este caso, vamos a poner un 8. Si A es mayor que B, entonces 9 imprime los números. Perdón, no es cierto, los números no es eso. Perdón. El número A es mayor que B. 10. Si A es menor que B, entonces 11 imprime el número B es mayor que A. Y 12 vamos a poner un fin. Entonces, en este caso, ¿sí? Empieza nuestro programa en una cuestión desde el inicio hasta llegar al fin. Entonces, en este caso, este sería nuestro primer ejercicio creando una cuestión de un pseudocódigo. Ahora, ya teniendo esto, lo que tenemos que hacer es crear nuestro diagrama de flujo. Y para esto, nuestro diagrama de flujo va a tener las siguientes características. Voy a empezar directamente con nuestro símbolo de inicio. Después nuestra flecha de dirección que nos dice hacia dónde va a ir el orden de nuestros procesos o decisiones. Y después vamos a ir utilizando cada uno de los elementos. Por ejemplo, acabo de crear inicio, ahora me dice inicializa, en este caso, A y B igual a 0. Entonces, cuando nos dicen que inicialicemos A y B igual a 0, esto no es una cuestión de una decisión, sino es una acción. Y toda acción siempre va a estar, en este caso, encerrada en un rectángulo. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y entonces, en este caso, nosotros tendríamos que poner A igual a 0 y B igual a 0. Entonces ya estamos realizando la segunda acción. Después, en este caso, nos dice introduzca dos valores distintos. Acá nos está diciendo introduzca dos valores distintos. Voy a borrar en este caso acá porque ya no me alcanza. Entonces, cuando nos dicen imprime, en este caso la palabra imprime, quiere decir que ya sea en pantalla o en un papel,
necesitamos poner lo que nos estaban estableciendo en lo que está entre comillas. Y entonces para ello vamos a tener que utilizar nuestro símbolo de imprimir pantalla o de impresión. Entonces en este caso voy a hacer mi símbolo de impresión. Ahí no me salió. Vamos a hacer nuestro símbolo de impresión. Y aquí adentro, entre comillas, vamos a ponerle imprime, perdón, no es cierto, no es imprime, introduzca dos valores distintos. Muy bien, ya pusimos nuestro diagrama de flujo para que imprima dos valores distintos. Ahora, nos pide que lean, en este caso, nos piden que lean la variable A y la variable B. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es, voy a borrar acá, es crear nuestro símbolo de lectura para poder que el programa sepa que vamos a esperar valores. Entonces, para la cuestión de lectura, vamos a utilizar el siguiente símbolo. Y en este caso lo que vamos a poner son las entradas que vamos a necesitar. Entonces va a ser A y va a ser B. Acuérdense que el símbolo que acabo de realizar no solamente sirve para entradas, sino que también para salidas. Muy bien, entonces con esto acabamos de hacer el número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Y entonces ahora sí viene la cuestión de la decisión. Cada vez que nosotros veamos en este momento la palabra sí, nosotros vamos a empezar a trabajar decisiones. Y para ello, entonces vamos a utilizar directamente nuestro símbolo de decisión. Pero acuérdense que nosotros necesitamos utilizar nuestras flechas para saber hacia dónde va la dirección de lo que estamos trabajando. Y el símbolo de decisión es en este caso un pequeño rombo, en donde va a ir directamente nuestra decisión. Y nuestra decisión en este caso viene siendo A es igual a B, y entonces en este caso quedaría A es igual a B, y vamos a tener dos valores. En este caso, el primer valor va a ser un valor que diga sí. Si A y B son iguales, entonces va a decir sí. Y otro valor que va en cierto momento a decir no. Muy bien, voy a ir borrando lo que ya acabamos de realizar de los ejercicios estos, porque acuérdense que mi pizarra es un poco pequeña y no tenemos mucho espacio. Bueno, si me dice que sí, entonces voy a imprimir los siguientes números. Si ustedes ven, en este caso, mi diagrama de flujo, ya no tengo espacio, bueno, todavía para arriba, aquí en este caso sí tengo espacio, pero abajo no tengo espacio. Entonces, para ello voy a utilizar, para que pueda y seguir trabajando, un pequeño círculo al cual se le conoce como conector. Ese conector va a tener, bueno, yo lo utilizo siempre con la cuestión de números, va a tener números para saber, en este caso, hacia dónde voy a trabajar. Acá voy a crear otro círculo con el mismo número del conector que acabo de utilizar. Y en este caso, por ejemplo, ese conector, lo que acabo de hacer es para poder seguir con el orden de nuestro programa y no perderme
en donde se encuentra. Bueno, en este caso ahorita porque nuestro diagrama de flujo es pequeño, pero en ocasiones los programas, más bien los eventos, generan programas o generan algoritmos o generan, en este caso, diagramas de flujo demasiado grandes y a veces es imposible tenerlos en una sola hoja cuando los empezamos a realizar. Y entonces necesitamos utilizar más, digamos, elementos de hoja o de espacio para poderlos desarrollar. Entonces, cuando pasa eso, necesitamos la cuestión de los conectores para poder seguir con el orden de nuestro diagrama de flujo. Bueno, en este caso ya he creado mi conector. Le digo que siga aquí el flujo. Entonces, acabo de crear el conector 1. Como les estaba diciendo, en este caso, si A es igual a B, entonces que imprima los números son iguales. Los números son iguales. Y después voy a ponerle ahora un conector. Voy a crear el conector porque cuando imprime eso, que se vaya a la cuestión del fin. Entonces voy a crear un conector. Voy a crear el conector A, que es el que nos va a establecer A1, vamos a ponerlo para que no se confunda con las variables. A1, entonces se va a ir directamente al fin. Bueno, ahora, en el caso de que mi decisión, que cuando entre diga que si A es igual a B y diga que no, entonces ahora que se vaya directamente al conector 2. Si A no es igual a B, entonces que haga una cuestión de una comparación. Aquí vamos a tener el conector 2. Entonces tendríamos la cuestión de la comparación. Ahora que haga una comparación en donde diga si A es mayor a B. Y entonces en este caso, si A es mayor a B, si A es mayor a B, entonces, si dice que sí, entonces que imprima el número A es mayor que B. Y también en este caso, como ya terminó, directamente se va también al final y entonces tendríamos que poner nuestro conector A1. Ahora, en el caso de que en no sea verdad esta comparación, entonces ahora tendríamos otra decisión. Si A es menor, ¿cómo se llama? Es menor que B, bueno, en este caso ya no necesitamos la decisión porque ya es muy lógico, perdón. Si dice que A no es mayor que B, dice que no. Entonces, en este caso, si pasa eso, tendríamos que imprimir el número A es menor que B.
Y también aquí en este caso, como ya terminamos de hacer la cuestión de la comparación, se va al conector A1. Y entonces el conector A1 lo que significaría sería tener, en este caso, me salió chiquita la hoja, perdón. Y lo último que nos faltaría es llegar al fin. Y entonces aquí, en este caso, nosotros acabamos de terminar una cuestión de un diagrama de flujo. Claro que por cuestiones de tamaño de mi pizarra, pues es un poco complicado eh, ver todo el orden. Pero, por ejemplo, voy a ponerlo aquí de azul. El orden, en este caso, va hacia abajo. Empezamos por el inicio y cada uno de los elementos va hacia abajo directamente de nuestro diagrama de flujo. Claro que en cierto momento puede que existan, digamos, decisiones que puedan cambiar un poco la distancia, pero en cierto momento empezamos por el inicio y siempre se termina por el fin de nuestro diagrama de flujo. No se ve muy bien el azul, pero es azul la flecha que acabamos de realizar, esta flecha. Vamos a ponerle un poco más de azul para que se vea azul. Ahora sí se ve un poco más azul. Se ve muy claro el azul. Entonces tenemos el inicio hacia el final y siempre va de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obvio, en este caso tenemos que distinguir las variables que van a trabajar. Segunda cosa que tenemos que distinguir en cualquier problema, digamos, los limitantes que pueda tener las variables. En este caso, algún limitante o alguna condición, alguna restricción que tengan las variables. Es necesario que nosotros las analicemos. Tercer lugar, aparte de eso, ¿cuáles son las funciones o cuáles son las operaciones que se van a estar realizando en nuestro programa o en nuestro problema para que nosotros las podamos traducir y poner directamente en forma interna dentro de nuestro programa y no falte información para ello? Entonces, bueno, hasta aquí sería el primer video. Dimos una pequeña introducción a la cuestión de algoritmos. Voy a estar dejando más ejercicios sobre diferentes algoritmos. Vamos a estar haciendo ejercicios en este caso para que los pasemos directamente a diagramas de flujo y de diagramas de flujo a pseudocódigo. De ahí, de los pseudocódigos, vamos a empezar a ver ciertas información de lenguajes de programación, que en este caso sería C++, para que empecemos a trabajar nuestro programa. Bueno, me despido. Nos estamos viendo en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal Guadalupe Osorio para que podamos seguir realizando más videos como estos. Y cualquier comentario, pues
Ya saben, escriban en los comentarios para que podamos platicar y resolver algunas dudas, o si no, en este caso, para poder pues estar en contacto con ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias y adiós.